El mercado respira como un organismo inquieto y cada día parece moverse con una mezcla de optimismo artificial y temor silencioso. Los bancos centrales hablan de estabilidad mientras la inflación persiste. Las noticias celebran pequeños repuntes sin mencionar la fragilidad de fondo y los inversores continúan avanzando como si nada pudiera romperse. Es un escenario que parece repetirse a lo largo de la historia financiera y cada ciclo tiene un punto en común: la confianza excesiva que precede a los colapsos. En ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con la mente de aquel que ve la ruptura antes que todos? En este episodio entramos en la dimensión psicológica más incómoda del pensamiento de Michael Burry, la soledad de quien anticipa un desastre que aún no aparece en los gráficos. No es una historia de aciertos financieros, es una historia de resistencia mental. Tener razón demasiado pronto no es una ventaja, es una carga que puede destruir a cualquiera que no comprenda los mecanismos internos que acompañan ese proceso. Para entenderlo debemos volver a la temporada anterior, donde Jesse Livermore vivió el peor conflicto imaginable. Vio señales reales, entendió el mercado con una precisión casi imposible, pero no pudo sostener el peso emocional de sus propias convicciones. El mercado nunca lo venció en técnica, lo venció en mente, y ese contraste define todo lo que veremos hoy. Burry enfrentó una presión comparable y sobrevivió. Su diferencia no fue su inteligencia, fue su estructura mental para soportar la mirada acusadora del mundo entero. Comenzamos con la primera capa de esta prisión psicológica. Cuando un trader identifica una anomalía antes que los demás, lo normal no es reconocimiento, es rechazo. La mente colectiva defiende sus creencias con fuerza y quien las desafía se convierte en una amenaza. Antes del colapso de 2008, Burry avisó que el corazón del sistema hipotecario estaba envenenado. Los datos eran claros, pero la narrativa dominante hablaba de crecimiento ilimitado. Su advertencia no generó interés, generó rabia. Inversionistas lo abandonaron, colegas lo ridiculizaron, analistas lo atacaron en medios. En su propio fondo fue tratado como un obstáculo para la prosperidad. Esta es la prisión del contrariano. La soledad no aparece cuando uno está equivocado, aparece cuando uno está adelantado. Aquí entra el segundo elemento en el tiempo. El mercado puede tardar meses o años en reflejar una verdad evidente para quien la ha estudiado en profundidad. Ese desfase genera una tensión interna muy peligrosa. El trader que opera desde la intuición emocional pierde rápidamente la paciencia. El trader que opera desde el análisis puede resistir un tiempo, pero incluso él experimenta dudas cuando el precio contradice sus convicciones durante demasiado espacio temporal. En 2006, Burry debía enfrentarse todos los días a un problema grave. A sus posiciones estaban correctas en teoría, pero equivocadas en precio. Y esta es una disonancia psicológica que casi nadie sabe manejar. Tener razón no significa ganar. Tener razón a destiempo es casi indistinguible de estar equivocado para quienes observan desde afuera. El tercer nivel de esta prisión es el aislamiento emocional. En la película se muestra a Burry como un genio solitario, pero la realidad es mucho más dura. Fue atacado por sus propios inversionistas, por su propio equipo y por la prensa que defendía la euforia del mercado inmobiliario. La sensación de estar caminando solo en un túnel oscuro es una experiencia que marca profundamente la mente de cualquiera. Sin un sistema interno sólido, este túnel puede convertirse en un abismo psicológico. Aquí vemos por qué Livermore cayó y por qué Burry resistió. Livermore dependía de la validación externa. Burry dependía únicamente de su proceso, no de la aprobación social. Esa diferencia es trascendental. Ahora, traslademos esta dinámica al presente. El mercado actual muestra señales inquietantemente similares a las que precedieron grandes rupturas. Valorizaciones infladas, consumo debilitado, desaceleración global y una confianza colectiva que roza la negación. Cuando un analista como Burry publica advertencias basadas en datos, muchos reaccionan con burla o cansancio, pero es exactamente esa burla la que históricamente ha anunciado que el mercado está entrando en territorio peligroso. La negación siempre es el preludio de la ruptura, y es por eso que estudiar la mente de quien ve antes es tan relevante hoy. Aquí aparece la cuarta capa
la convicción racional. Berry no resiste por orgullo ni por ego. Resiste porque su análisis es más fuerte que su necesidad emocional de agradar. Él no pelea contra el mercado, pelea contra la narrativa que lo distorsiona. Ese tipo de convicción no se construye con frases de motivación, se construye con un método. Aquí volvemos a Mark Douglas. Si la mente no está alineada con la realidad psicológica del riesgo, cualquier operación se convierte en una tortura. La prisión psicológica del adelantado no es para improvisadores. Solo una estructura mental entrenada puede mantener la calma mientras el resto del mundo exige rendición. El quinto elemento es la presión temporal. Cuando el precio va en contra, el mercado castiga la paciencia. El trader adelantado debe soportar pérdidas temporales, críticas, incertidumbre y comentarios externos sin traicionar su análisis. Livermore en muchos momentos confió en su intuición, pero cuando el dolor emocional fue demasiado grande, comenzó a distorsionar su sistema. Berry hizo lo contrario. Cerró su fondo a nuevos aportes, restringió la información y blindó su proceso para evitar interferencias externas. Esta decisión radical demuestra la fuerza psicológica necesaria para sobrevivir a una tesis adelantada. Aquí surge una de las lecciones centrales para el operador moderno. Tener razón no basta. La mente debe ser capaz de sostener la razón. El dolor temporal no destruye cuentas. Lo que destruye cuentas es el pánico, la duda, la desesperación y la influencia emocional de quienes no entienden el proceso. En momentos de presión extrema, la mente se convierte en el activo principal. Si la mente falla, la técnica falla. Si la mente resiste, el sistema se mantiene. En esta temporada exploraremos cómo opera esa resistencia mental. En este episodio entendemos el origen de la prisión. En los siguientes veremos cómo se construye la salida. Revisaremos el enfoque de valor profundo que Berry utiliza para detectar oportunidades reales cuando el mercado está atrapado en ilusiones colectivas. Analizaremos por qué su método se centra en lo incómodo, en lo ignorado, en lo rechazado. Para él, los mejores activos no son los populares, son los que esconden valor bajo una capa de miedo irracional. El episodio también prepara el camino para una transición inevitable. La mente de Berry es resistente, pero no invencible. Su forma de pensar anticipa problemas, pero sufre el costo emocional de llegar demasiado temprano. Es aquí donde la narrativa de Trader Mind evoluciona hacia algo más grande. Después de conocer a Livermore, el que cayó, y a Berry, el que resistió, llega el momento de aprender cómo se entrena una mente para que no dependa de la suerte ni del carácter individual. Ese es el territorio del Dr. Brett Steenbarger, la temporada 4 del canal, donde veremos cómo un operador puede convertirse en un atleta cognitivo capaz de manejar presión, incertidumbre y ciclos del mercado con estabilidad sostenible. Pero por ahora nos quedamos en la prisión del contrariano. Esa prisión es real, silenciosa y peligrosa. Es la soledad del que observa señales invisibles para la multitud. Es la tensión de sostener una idea cuando el mundo entero exige que la abandones. Es la duda que aparece cuando el tiempo pasa y el mercado no confirma lo que los datos ya anticipan. Y sin embargo, es también el lugar donde nacen las grandes apuestas. Este episodio termina con una reflexión que define a Berry y define esta etapa de Trader Mind. La verdad no llega cuando el mercado sube o baja, llega cuando el tiempo revela lo que la psicología negó. La prisión del adelantado no es un castigo, es una prueba que Livermore no logró superar, una prueba que Berry enfrentó con dolor pero con firmeza, y una prueba que todo trader moderno deberá comprender si quiere sobrevivir a un mercado cada vez más volátil, emocional y contradictorio. En la próxima entrega iremos al centro de su estrategia, el valor profundo. Descubriremos cómo una mente capaz de soportar la soledad también es capaz de encontrar oportunidades invisibles para la masa, y entenderemos por qué las mejores decisiones nacen en el silencio, no en la multitud. La temporada 3 continúa y cada episodio revelará una capa nueva de la mentalidad que permite ver el caos con claridad. Apostar contra el mundo no es un acto de rebeldía, es un acto de convicción estructurada, y esa convicción es lo que define a quienes sobreviven cuando el mercado decide mostrar su verdadera naturaleza.